sean mis primeras palabras de agradecimiento al magistrado Óscar Vázquez Marín, que es de algún modo el motivador de este diplomado, por haberme invitado a participar aún en lo que, pues en cierto sentido, tiene el honor de ser la primera conferencia de acercamiento a la materia. Debo decir también que me ha sido muy cómodo el hablar del tema que se me ha asignado, los derechos humanos en el Poder Judicial de la Federación, desde la perspectiva de la ética judicial, porque a diferencia de otras ocasiones en que me ha correspondido exclusivamente a mí hablar del tema, hoy sé que no será sino una de las expresiones que se dé a lo largo de todo este diplomado. Dentro de mis antecedentes, ustedes seguramente advirtieron que no aparecía ninguno en el que se diera a constar que he sido estudioso de la filosofía. Me he centrado un poco en el derecho y en la sociología, y por ello, cuando me aproximo a temas de filosofía, lo hago probablemente con la sencillez de quien no es filósofo, lo que por lo menos me da la tranquilidad de que la mayoría de las personas me entienden, porque pues cuando está uno en la elevación de la filosofía, a veces no es tan sencillo entender. Yo pienso que para responder lo que en el fondo es una pregunta en el título del tema, tenemos que reconocer ciertos elementos que al relacionarnos nos van a ayudar a tener la respuesta. La ética judicial surge de la inquietud que se da sobre todo en los países de la cumbre iberoamericana judicial de establecer códigos que sirvan de guía, de directriz a quienes desempeñan algún papel en la impartición de justicia, y que esto es más claro en la época moderna, porque la sociedad debe convencerse no solamente de la importancia de la función jurisdiccional, sino de lo que es de mucha mayor significación, que esa función cumple un papel importante en la sociedad mexicana. Al hablarse de ética judicial, esto nos conecta claramente, por un lado, con la ética general, por el otro lado, con la sociedad. Y aquí tendríamos la conexión clara con los derechos humanos. Yo me atrevo a adelantar lo que será mi respuesta. Desde la perspectiva de la ética judicial, los derechos humanos son necesarios e indispensables. Más aún, quizás exagere, pero entender algo sobre el funcionamiento de la sociedad, entender lo que es la ética, entender lo que es la ética judicial y entender lo que son los derechos humanos está íntimamente conectado. No se puede hablar de ética judicial si no admitimos la existencia de los derechos humanos. No se puede hablar de derechos humanos si no reconocemos que en la conducta de quienes imparten justicia esto esté presente. No podemos hablar de ética si no la proyectamos a las distintas actividades humanas, de modo tal que una ética abstracta que no tiene que ver con conductas de seres concretos, pues es algo que resulta verdaderamente intrascendente, y todo ello en el marco de la sociedad. De ahí que en el esquema que voy a tratar de presentar ante ustedes diga algo sobre elementos básicos de la ética general, haga una referencia a aspectos principales de carácter sociológico para entender
que muchos de estos fenómenos, y casi diría yo todos, se tienen que dar dentro del marco de una sociedad donde obviamente existen leyes con características propias de una disciplina que está alrededor de un ser libre como es el hombre, pero que está íntimamente conectado con toda esta materia. Naturalmente, en tercer lugar, hablaré de la ética judicial y finalmente diré algo sobre los derechos humanos desde mi personal perspectiva. Pienso que todo conferencista debe ser ante todo honesto intelectualmente, y así como yo reconozco que yo solamente soy un aficionado que me acerco a la filosofía a través de las disciplinas que han ocupado fundamentalmente mi atención, sin embargo tengo que admitir, y esa es la fortuna de este diplomado, que habrá filósofos que, haciendo de esta ciencia el meollo de sus preocupaciones, les transmitirán sus propios puntos de vista y vendrán obviamente a enriquecer algo de lo que yo soy, solamente voy a apuntar. Entenderán en consecuencia que mi acercamiento partirá de esa visión práctica de quien ha estado en contacto con el derecho y con la sociedad, y que de pronto se da cuenta que esto no puede entenderse si no es a través de la ética. Y es que la ética está girando alrededor de la conducta humana. Aún veía yo algún concepto más bien descriptivo que decía que la ética es un estilo de vida que se da en una persona, que se sustenta en una especial manera de pensar y se proyecta en una conducta irreprochable de excelencia que normalmente va a coincidir con los valores presentes en una sociedad determinada. ¿Qué es ese estilo de vida y por qué se lleva una conducta irreprochable y de excelencia? Y esto nos conectaría por una parte con que en esa especial manera de pensar en que se sustenta parte de la naturaleza humana. Cuando se ven los cambios semánticos que se hicieron en la Constitución, en la reforma de 2011, algunos llegan hasta decir esa frase popular de la misma gata revolcada. Pero no es así. En el análisis cuidadoso de los antecedentes legislativos se advierte en el dictamen de las comisiones que intervinieron en la aprobación de la reforma en la Cámara de Senadores que dan varios párrafos de explicación de que no se trata solamente de un cambio semántico. Hay un párrafo en que con toda nitidez dicen: se están reconociendo derechos inherentes al ser humano. O sea, claramente se está admitiendo que la nueva visión que se tiene en el texto constitucional está partiendo de lo que es propio del ser humano, no lo que va a donar el legislador. No, el legislador reconoce lo que da en el ser humano. Y llámenle ustedes como quieran, desde el punto de vista de las posturas filosóficas y de la filosofía del derecho. Justnaturalismo, un justnaturalismo que se proyecta de muchas maneras y que por lo mismo a veces se confunde con justnaturalismos que aún pueden ser motivo de muchas críticas. Pero yo diría que es un justnaturalismo muy cercano a lo que todo ser humano es capaz de observar y de contemplar. ¿Dónde? Pues en sí mismo y en los demás. ¿Será absurdo afirmar que el ser humano es un ser sociable? ¿O será mucho más fácil aceptar, porque nuestra vivencia nos lo demuestra, que todos los seres humanos tenemos como nota distintiva la sociabilidad? Y aquí vendría lo que los filósofos llaman la sindéresis, y que tiene que ver obviamente con la ética, porque la conducta ejemplar, esa conducta irreprochable, gira alrededor
de la realización del bien y de evitar el mal, y que esto está en esas indes, hace el bien y evita el mal. Y parecería que el problema resulta muy sencillo. Bueno, es sencilla la expresión, pero aquí surge el problema de decidir bien el bien. Y ahí es donde tenemos que decir algo sobre la naturaleza del ser humano. Leía en José María Guix que el hombre puede definirse como un microcosmos, un pequeño mundo en el que se dan cita y se acercan todos los reinos de la creación. Por los elementos físicos y químicos de su cuerpo se halla emparentado con los seres inorgánicos. Por sus funciones vitales se relaciona con el mundo animal y con el mundo vegetal, pero por sus funciones espirituales, inteligencia y libertad, emerge victoriosamente del mundo de lo visible para lanzarse al mundo de lo invisible. Y ahí es donde va a radicar la distinción básica del ser humano frente a los demás seres del universo. Si atendiéramos exclusivamente a su aspecto corporal, a los componentes de su corporeidad, estaría muy cercano y previsiblemente en gran desventaja frente a los seres animales. Pero hay algo en el ser humano que incluso permanece frente a todos los cambios que se van produciendo en su existencia corporal. Ese algo que permanece es un principio incorporal que hace ser al ser humano precisamente hombre, persona humana, que lo hace ser sujeto, y por lo mismo de ahí deriva la prohibición de que se le trate como objeto, como instrumento. Y ahí, desde luego, se impone de una manera clara que al hablar de naturaleza humana no se está haciendo distinción entre sexo masculino y sexo femenino. Aún cuando uno se acerca al ser humano, advierte que la integridad de la naturaleza humana no se da sola en el hombre ni sola en la mujer, sino que la expresión completa está en el hombre y en la mujer. Y de aquí se van a derivar muchos principios relacionados con la ética, y uno de ellos, evidente, el de la igualdad de los seres humanos. Incluso cuando entre los seres humanos se llegan a presentar situaciones de ciertas disminuciones por enfermedades, por problemas de todo tipo, ello debe contribuir a un mayor respeto a esos seres humanos que de pronto padecen de situaciones de disminución. En lugar de ser pretexto, como tristemente en la historia se ha llegado a ver, eso es motivo de una mayor atención. Y en los derechos humanos, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, siempre se busca una protección especial a ese tipo de seres humanos. ¿Por qué? Porque la dignidad del ser humano está en esa naturaleza que tiene a ese principio incorporal. Ahí aparece como un elemento fundamental la libertad. Hay veces que he visto que los filósofos llegan a debatir qué es más importante en el ser humano, si la inteligencia o la libertad. Y recuerdo a mi muy prestigiado maestro de lógica, don Fernando Sodi Pallares, que nos decía: cuando discuten ese tema los filósofos, muchos se inclinan porque lo importante es la inteligencia, y sin embargo los que piensan que es la libertad inmediatamente refutan. Para que la inteligencia funcione debe haber una decisión de voluntad que es una decisión libre, y por lo mismo la inteligencia debe estar sometida a la libertad. Pero para mí como que hay una íntima relación. El hombre elige lo que estima bueno, pero
debe ser la inteligencia la que le aporte los elementos que racionalmente lo convenzan de que eso es bueno. Es donde se produce la conciencia recta, que la conciencia recta no necesariamente es acertada. La conciencia recta radica en que el ser humano, ante la preocupación por encontrar la verdad en torno al bien, lo haga poniendo todo lo que está a su alcance para finalmente estar satisfecho con la conclusión a la que llegó. Esto garantiza muchas veces que efectivamente se haya llegado a la conclusión correcta, pero no necesariamente, porque algo propio del ser humano es que es un ser deficiente. En la narración bíblica se habla del ser humano que es hecho de barro, y el barro es un material que fácilmente se rompe, y con ello como que se está anunciando lo que después vamos a ver en la cotidianeidad, que a veces advertimos que algo es bueno y sin embargo nos dirigimos a lo contrario, a lo que es malo. ¿Cuántas veces cuando una persona recibe alguna indicación médica que le lleva a dejar de comer algo, toma sus decisiones y está muy convencido que va a acatar las decisiones médicas, y sin embargo cuando llega y ve que está aquel platillo condimentado con algo que se le había prohibido, y entonces hace una excepción y dice, bueno, por el momento no empiezo hoy, sino empezaré mañana. ¿Cuántas veces una pareja de jóvenes que llegó a la convicción de que debían contraer matrimonio, lo celebran de acuerdo con sus propias convicciones, pero normalmente en ese momento se ofrecen fidelidad por toda su existencia? Y vendrán momentos en que eso empiece a olvidarse, y después surgirán los conflictos. Estamos hechos de barro. Debemos ser conscientes de que por ello el que tengamos aún la conciencia recta de encontrar qué es el bien, vamos a tener la flaqueza de la voluntad que nos lleve a no realizarlo, y que eso mismo revela lo importante de fortalecer a través de virtudes, y ahí aparecerá la ética, y aparecerá la ética judicial, que creen una especie de segunda naturaleza. Muchos de estos problemas giran en la relación, pues, de libertad y razón. El hombre es un animal racional, se ha repetido insistentemente, y el propio pensador al que hice referencia, don Fernando Soy Pallares, tiene tres interesantes ideas que simplemente relacionan. Dice él que cuando una conducta no refleja la luz de la razón, es ciega. La segunda, cuando las razones no se reflejan en conductas, son estériles. Y la tercera, cuando se tiene una visión del ser humano y de la vida social que no se traduzca en un proyecto de vida, no llega a su feliz término. Estas tres distintas ideas pienso que también las podemos ejemplificar fácilmente. Cuando una persona simplemente actúa sin pensar previamente en si esa actuación va a ser correcta o incorrecta, pues no hay luz de la razón, y entonces propiamente hay una ceguera. A veces, cuando se identifica en forma reduccionista la libertad con una de sus manifestaciones, que es el libre albedrío, yo soy libre porque hago lo que se me da la gana. ¿Y esto será lo correcto, o tendremos que profundizar algo en esa libertad? Y entonces, para mí, y coincido con algunos autores, aparecería lo que en principio sería la libertad fundamental,
una especie de aspiración permanente que tiene el ser humano a ser libre, lo que ejemplifica claramente el niño que acaba de aprender en la escuela una poesía y los papás ante cualquier visita inmediatamente le hablan para que la recite. ¿Y qué hace el niño? Queda completamente mudo y no la recita. ¿Por qué? Porque su afán de libertad lo hace rechazar el que se ha tratado como un muñequito, como títere. Y esto lo vamos a ver en muchos ejemplos de nuestra vida, en que tenemos esa muestra de nuestro afán por ser libres, libertad fundamental. Algunos metafóricamente lo dicen: quiero ser libre como los pájaros, lo que en aquella hermoso cuento Richard Bach, Juan Salvador Gaviota, se trata de presentar como una gaviota que en realidad está representando a un ser humano, quiere salir de la mediocridad y volar a velocidades extraordinarias. Libertad fundamental. Hay la libertad física, la que se tiene cuando no está uno impedido de ir a un sitio a otro, que no tiene uno cadenas, que lo tienen fijo en un sitio, cuando está uno tras las rejas en una prisión. Eso violenta la libertad física, pero mientras puede uno ir de un sitio a otro, puede uno dirigirse a donde quiere, está uno gozando de libertad física. Y luego vendrá la libertad psicológica, que es el libre albedrío, el que yo soy dueño y señor de mis actos, el que yo efectivamente puedo determinar lo que voy a hacer, y es donde aparece aquella frase muy hermosa del hombre. Ahora diríamos, la persona humana es arquitecto o arquitecta de su propio destino, es el escultor o el escultor de su propia imagen. Él es lo que a través de su vida quiere ser. Pero veamos que esto por sí solo no garantiza que el ser humano se va a realizar como su naturaleza se lo pide. Y más importante, que esto no garantiza que el ser humano en sus comportamientos esté respetando a los demás para que puedan realizarse de acuerdo con su naturaleza. Y esto nos conduce a la libertad moral, que es la que precisamente lleva a los seres humanos a la realización del bien propio y del bien de los demás, entendiendo como tales a todo aquello que ayuda a que una persona logre su desarrollo integral como esa naturaleza se lo está pidiendo, en toda su integridad. Y es lo que nos proyecta en el campo social a lo que se ha denominado bien común, realización normal y estable de todas aquellas condiciones públicas necesarias para el desarrollo integral de los miembros de una comunidad. Y vean que ya estamos implícitamente hablando de los derechos humanos. No es posible que pueda darse una comunidad que pretenda hacer el bien y no tenga que respetar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque precisamente en el ejercicio de los derechos humanos está la plena realización de cada persona. La libertad también se proyecta en libertad política. ¿Por qué? Porque cuando la persona forma parte de una comunidad, indiscutiblemente que por un lado se encuentra de algún modo sujeto al cumplimiento de las normas jurídicas de esa comunidad, lo que establecería la libertad legal, pero por el otro lado también reclama de la organización jurídico-política el respeto a esa libertad moral que él posee como ser humano. Y ahí tendríamos una relación entre todos estos elementos. Bien, digamos algo sobre la ética judicial. La ética judicial, y aquí pues no lo haré, pero como que a veces tengo la tentación de que tomando este diplomado
lo digo en general en los cursos en que participo, personas que llevan algún tiempo en el Poder Judicial de la Federación, soy consciente de que en el año de 2006 a todos se les entregó un libro, el Código de Ética al alcance de todos, y un manual de trabajo para que pudieran incluso hacer ejercicios y de ese modo se sensibilizaran de lo que son los principios y las virtudes de la ética judicial. Cuando México, en el año de 2004, atendiendo a las recomendaciones internacionales de la Cumbre Judicial Iberoamericana, hace el Código de Ética, nombró una comisión y dentro de ella se encontraba el consejero de la Judicatura Federal, que fue después muchos años director de este Instituto de la Judicatura, el magistrado Jaime Manuel Marroquín Zaleta, que participó de una manera muy importante en la elaboración del Código de Ética. Don Rodolfo Luis Vigo, un gran filósofo y jurista que fue en su tiempo magistrado en la Corte de Santa Fe en Argentina, él hizo un artículo sobre el proyecto de Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y señalaba como una de sus virtudes el que estaba sustentado en el propio texto de la Constitución, porque efectivamente así sucede. En la Constitución hay un artículo, me parece que es el artículo 100, en el que se señala que la carrera judicial tiene que tener como características la independencia, la imparcialidad, la objetividad, el profesionalismo y la excelencia. Y luego vendrán las virtudes que se fueron encontrando por los miembros de esa comisión, que se consideraron idóneas para que cotidianamente se viva éticamente en los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación. El compromiso social, el decoro, la fortaleza, la honestidad, el humanismo, la humildad, la justicia, la laboriosidad, la lealtad, el orden, el patriotismo, la perseverancia, la prudencia, el respeto, la responsabilidad, la sencillez y la sobriedad. A veces digo, bueno, es más o menos fácil aprendérselo, pero lo importante es vivirlo, porque es la vida la que va a demostrar si realmente estamos llevando a la realidad estos compromisos de vivir conforme a un código de ética que tiene un claro objetivo. Dice Vigo que los códigos de ética establecen una exigencia dirigida a la interioridad de los jueces y de sus colaboradores, de convertirse en jueces y colaboradores de excelencia, a fin de que las comunidades en las que se encuentran les tengan la confianza requerida. El Código de Ética y en general la ética judicial obedece pues a dos importantes necesidades, una de tipo personal. Toda persona debe tratar de desempeñar su función, y en este caso la judicatura o el apoyo a los jueces, buscando el bien. Segundo, una sociedad que tiene derecho a exigir, porque este es, según dijimos en las palabras previas, el ofrecimiento del artículo 17 de la Constitución, tiene derecho a exigir que se imparta justicia de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. De modo tal que esto no es un invento de esa comisión, esto no es una concurrencia que de pronto se dio en un congreso internacional, sino que esto está íntimamente vinculado con todos estos elementos relacionados con la naturaleza del ser humano. Digo algo sobre la sociedad. Un sociólogo americano, Joseph Fichter, llegó a encontrar un esquema en el que hizo referencia a los fenómenos sociales fundamentales que se dan en toda sociedad y respecto de los cuales se formulan las leyes sociológicas.
Las leyes sociológicas son índices de generalidad y de frecuencia. Pero ¿cómo es que un ser libre permite que se hagan leyes? Pues porque la historia nos revela que todos los seres humanos, siendo libres, van ajustándose a ciertas formas de actuar. Y entonces aparecerá lo que este autor describe como los elementos sociales, los elementos culturales y los elementos socioculturales. Y lo menciono porque una preocupación porque se vivan los derechos humanos, porque se respeten los derechos humanos, tiene que hacerse en el marco de una sociedad. El ser humano tiene sociabilidad, y la sociabilidad no es a la manera de las agrupaciones animales en que instintivamente se van creando, y son manifestaciones maravillosas también de la naturaleza, pero en los seres humanos hay un impulso a vivir en sociedad, pero el ser humano con su inteligencia tiene que ir dando forma histórica a esa preocupación por vivir en la sociedad. Un grupo como es el matrimonio no ha sido siempre igual el matrimonio, sino que este tiene que ser diseñado por el propio ser humano. Pero de todo esto se van encontrando elementos comunes. Y así en el elemento de sociedad nos encontramos en primer lugar con lo que llama la persona social. El ser humano en cuanto es influido por la sociedad y tiene capacidad de influirla. El estatus social, la situación, posición que se le otorga al ser humano en una comunidad de acuerdo con diferentes criterios, categorías sociales, colectividades, grupos de personas que por coincidir en determinados aspectos también son categorizados. Ustedes en este momento lo ideal sería que formaran un grupo, pero con rigor pues forman en primer lugar una categoría. Trabajan en el Poder Judicial de la Federación, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, 35.000 personas aproximadamente en toda la República. Evidentemente no se conocen muchos entre sí, y sin embargo están en esa categoría. Después vendrán los conglomerados. Entre ustedes, por estar en el Distrito Federal, probablemente ya hay algunos que no solamente se conocen, sino que tienen amistad entre ellos. Pero esto no significa que todos los que llenan este auditorio y todos los que virtualmente nos están siguiendo estén formando un grupo. No, es un simple conglomerado, coinciden en un sitio determinado. Ahora habría un poco que averiguar qué diría Fichte al ver estas presencias virtuales que en otras épocas no se daban. Habrá un conglomerado entre ustedes y los que están en otros lugares. Pues yo pienso que no hay proximidad física y por lo mismo esto como que no daría lugar a un conglomerado. Luego tendríamos los grupos y finalmente tendríamos a la sociedad que integra a todos los grupos, a todos los conglomerados, todas las categorías y lo que hemos dicho en este primer renglón de la sociedad. Después tenemos el elemento cultural y hago un paréntesis. Vean que los seres humanos no podemos conocer las cosas de inmediato, sino que tenemos que dividir para poder ir profundizando. Yo recuerdo algún esquemita que cuando estaba dando clases lo utilizaba. Función de toda plática, función de toda conferencia, función de toda exposición que se hace ante un grupo de personas es ayudarlos a aumentar conocimientos y a profundizar conocimientos. Que sepa yo más de aquello, que yo entienda mejor e incluso entienda con la capacidad de poder explicar a otros aquello que he entendido. Esto se debe ir consiguiendo. Cuando una persona le repite al maestro palabra por palabra lo que él explicó y el maestro dice, ahora explíquemelo con sus palabras, y no lo puede hacer la persona, es que se aprendió con una gran memoria un conjunto de palabras, pero que no ha entendido aquello.
Cuando una persona explica con sus palabras, cuando una persona ejemplifica, está demostrando que ha profundizado en la materia. Y ojalá que este sea el resultado que ustedes vayan obteniendo a lo largo de este diplomado. Y mucho de esto se va a ver en esa parte de la cultura. Claro, en la vida social todo esto está reunido, pero ya el que lo estudia va desglosándolo, va apartándolo para entenderlo mejor y luego saberlo entender cuando ya está en la vida social funcionando en la complejidad propia de la realidad cotidiana. Pautas exteriores de comportamiento o patrones de conducta, pautas conceptuales de comportamiento, papeles sociales, que son pautas de comportamiento referidas a una determinada función que se realiza. Después tendríamos lo relacionado con las instituciones y finalmente la cultura, que abarcaría todo lo anterior. Estarían también los procesos sociales, que son las maneras como se relacionan las personas de los distintos grupos y en el desempeño de los distintos papeles sociales. Y finalmente tendríamos la integración sociocultural, en que los elementos anteriores se vienen a combinar, y entonces nos presentarían la movilidad, el control social, el cambio social, la desviación social, la integración sociocultural. De ahí tendríamos a grandes rasgos lo que nos ayudaría a comprender los fenómenos que se dan en la vida social, y entre ellos los que nos ocupan en esta conferencia, que es lo relacionado con los derechos humanos. Digamos algo de esto. Sobre ello ustedes van a abundar a lo largo de todas las exposiciones. Yo pienso, y así lo dije en alguna conferencia que impartí hace algunos años, que hay una paradoja. Parece ser, y ahora se está poniendo el acento en esta visión, que los derechos humanos son algo privativo de los grandes eruditos. Como que en el fondo la asistencia a un diplomado como que debe llevar a que se conviertan en eruditos sobre los derechos humanos, y algo hay de ello. Pero yo pienso que si uno piensa en la naturaleza del ser humano con cierta naturalidad, puede uno ir descubriendo aquellas prerrogativas del ser humano que le permitan ese crecimiento al que hemos venido haciendo referencia. Y ahí aparecería para mí el derecho a la vida. Si a mí no se me respeta la vida, pues no voy a poder proyectarme como mi naturaleza me lo está pidiendo. Y esto lo podría yo ir repitiendo con estas pequeñas expresiones que voy a ir manifestando a ustedes. La integridad física de la persona, el decoroso nivel de vida, el derecho a que se respete a cada persona en su dignidad, derecho a la buena fama pública. Yo creo que es fácil entender que si una persona se dedica a enlodarme, me ponen 8 columnas en los periódicos, me está calumniando, pues yo tengo que decir, oye, esto no puede admitirse, es un derecho humano que se me respete mi fama pública, que cuando se hable de mí, se hable conforme a la verdad, y si algo de mí no se conoce, pues de ninguna manera esto se debe difundir. ¿Por qué? Porque se trata de algo que está relacionado con mi privacidad. Derecho a la libertad religiosa, dar culto a Dios o no darlo para quien no tenga esas convicciones, que finalmente es expresión de la libertad religiosa. Si yo tengo convicciones sobre la existencia de uno o varios seres supremos y que esto está sustentado en toda una serie de convicciones, pues eso se me debe respetar. Derecho a que la familia sea considerada como base de la sociedad, derecho a elegir un estado de vida, derecho a contraer matrimonio,
derecho a buscar la verdad, derecho a tener acceso a los medios de cultura, derecho al trabajo, derecho a un salario justo, derecho a la propiedad privada, pero a una propiedad privada con sentido social, en la medida en que los bienes que hay en la creación, de algún modo como que cabe entender que están colocados ahí, incluso con la creatividad humana, que los haga cada vez más productivos y que vengan a crecer gracias a la ciencia y a la técnica, pero para todos los miembros de una comunidad, no para unos cuantos, de modo tal que un poco cada quien se constituiría, conforme a este derecho fundamental, en administrador de esos bienes, pero proyectándolos a un sentido social, derecho de reunión y de asociación. Los seres humanos pueden sumar esfuerzos en la búsqueda de ciertos propósitos, en la defensa de ciertos intereses, derecho a la seguridad jurídica, es decir, que yo viva en un régimen en el que se me garantiza que no se van a alterar violentamente mis derechos, derecho a la participación política, lo cual sobre todo se ve muy claramente expresado en lo que es esta forma de gobierno que algunos dicen que si bien no es la mejor, es la menos mala, que es la democracia. Y ahí tendrían ustedes algo que yo estimo no necesita de mayor erudición, sino que lo descubrimos en nuestra propia naturaleza y por lo mismo lo proyectamos a la naturaleza de los demás seres humanos. Si ustedes recorren muchos de los tratados internacionales, y que ahora tendrán que hacerlo, se van a encontrar que todo lo que yo dije aparece en uno o en varios tratados. Claro, con mayor extensión, con mayor articulado, etcétera, etcétera. Y ahí es donde vendrá esta preocupación por la erudición. Uno de los temas importantes del instituto que honrosamente dirijo es la jurisprudencia. Ahora habrá que estar muy al pendiente de las jurisprudencias que establezca la Suprema Corte de Justicia para que en el momento en que ya en el caso concreto que tenemos que proyectar veamos si eso afecta en algo a los derechos humanos, tengamos la luminosidad de la jurisprudencia que haya establecido la Suprema Corte en este tema. Por cierto, algo curioso, el famoso caso Radilla, ninguna de las tesis establecidas reúne el requisito de 8 votos para ser considerada como jurisprudencia. Obvio, es la mayoría. Y si la mayoría lo dijo, pues es obvio que cualquier actuación en ese sentido será aprobada y respaldada. Pero, pues hay que tener en cuenta que no hubo la mayoría requerida para que esto pudiera llegarse a convertir en jurisprudencia. Y como decía el magistrado Vázquez Marín en su muy interesante exposición inicial, de aquí derivan tesis de una trascendencia importantísima. El que en un momento dado se podrá ex oficio ver todo lo relacionado con la convencionalidad, que cualquier juez de la República podrá considerar inaplicable una norma por estimarla violatoria de la Constitución. Y ahí vean por qué eventos como este son de una singularísima importancia, porque esa tarea, para realizarla bien, va a necesitar de una gran preparación. Yo recuerdo que don Vicente Aguinaco Alemán, entre sus distintas cualidades, tenía una de tener frases que en el fondo revelaban mucha sabiduría, y cuando veía alguna sentencia que no tenía pies ni cabeza, decía: cuando algo no suena lógico, suena metálico. Y en estos momentos hay que estar muy preocupados de lo que es la argumentación jurídica, que sobre todo cuando de pronto se hace aparecer oficiosamente un problema de derechos humanos, la solidez de los argumentos revelen que hay lógica, porque hay el peligro de que se piense que hay lo otro. Esto solo se puede
afrontar con la gran preparación que se vaya adquiriendo en esta materia. Finalmente, conclusión, lo que dije al principio. Vean ustedes que la ética judicial, los principios reconocidos en la vida social llevan necesariamente a la defensa de los derechos humanos. El ser humano en la vida social, y esto es propio de la virtud del compromiso social, tiene que reconocer todo lo que ha recibido de una sociedad. Y esto cómo lo va a corresponder con una conducta congruente con los derechos humanos. Y ahí yo proyectaría otra manera de pensar de la que estoy plenamente convencido. No reducir los derechos humanos a las obligaciones de la autoridad. No, los derechos humanos corresponden a todo ser humano, y todo derecho humano trae consigo una obligación. Si yo considero que tengo un derecho humano, debo reconocer ese derecho humano en los demás, algo que deriva de esa síntesis a la que me refería al principio de la conferencia. Haz el bien y evita el mal, y lo primero que uno advierte: no hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, lo que no quieras que te hayan hecho a ti. Haz a otro lo que quieras que te hagan a ti. Eso parte de la concepción clara de la igualdad humana y de los compromisos que tenemos hacia una comunidad. No mentir, no robar, no matar, son normalmente principios que en todas las sociedades se van a ir reconociendo. Propio de la ética judicial, y esta es la perspectiva en la que he insistido, es que no se impone coactivamente, sino que se busca el convencimiento para que de ese modo la persona cumpla entusiastamente con aquello que considera correcto. La ética judicial, obviamente, recomienda cumplir con las normas jurídicas. En una comunidad, cuando algo, según la definición clásica del doctor Villoro Tonanzo, el derecho es un sistema coherente de reglas sociales de conducta establecidas como obligatorias por la autoridad, por considerar la solución justa a los problemas realizados o a los problemas surgidos en una realidad histórica. Ese derecho, que es el derecho vigente, éticamente debe uno cumplir con él. Que habrá formas de derecho de resistencia, que habrá momentos en que se plantee el problema si se debe atacar una ley que se estima injusta. Esos son problemas aislados. Lo general es que deben cumplirse con las normas jurídicas. Y si hoy tenemos normas jurídicas que ordenan claramente todo lo que corresponde a las autoridades y al Estado mismo en torno a los derechos humanos, y formando parte de un poder del Estado que cuando actúa tiene que cumplir con esas normas, indiscutiblemente que desde la perspectiva de la ética judicial eso debe formar parte del convencimiento personal para llevarlo a la realidad, no solo, y con esto concluyo, en nuestras sentencias, en nuestras resoluciones, sino también en nuestras relaciones cotidianas. No se me puede olvidar lo que en un curso de formación de formadores nos compartió una magistrada cuando en la última sesión tratábamos de aterrizar lo que había sido materia del curso, y nos dijo: conozco un compañero magistrado que llegó y nos dijo: no entiendo por qué me dicen que mi personal me odia si yo ni les dirijo la palabra.
La ética judicial es ante todo recomendación para que en la vida diaria apliquemos esas virtudes y esos principios, también en las sentencias. Pues ojalá que esta charla sirva como motivadora para que aprovechen ustedes muy bien el curso y cuando lo concluyan no caigan en la vanidad de saber mucho de derechos humanos. Don Felipe Tena Ramírez, con quien tuve el gran honor de colaborar durante cerca de 8 años, pronunció un discurso en la Escuela Libre de Derecho allá por el año de 1951 y en una de sus partes señalaba quienes no debían nunca ser juez y se refería a los soberbios, a los vanidosos, a los que quieren siempre tener la razón y ver a los demás por encima del hombro. Y dijo una frase con la que termino mi charla: la erudición, la sabiduría y la elocuencia tienden sus redes sutiles a la vanidad y en el vuelo feliz de una frase o en la exposición brillante de una teoría pueden quedar mal paradas la verdad y la justicia. Ojalá que ustedes nunca lleguen a tener esa vanidad y esa soberbia. Muchas gracias. Que dan varios párrafos de explicación de que no se trata solamente de un cambio semántico. Hay un párrafo en que con toda nitidez dicen se están reconociendo derechos inherentes al ser humano. O sea, claramente se está admitiendo que la nueva visión que se tiene en el texto constitucional está partiendo de lo que es propio del ser humano, no lo que va a donar el legislador. No, el legislador reconoce lo que da en el ser humano. Y llámenle ustedes como quieran desde el punto de vista de las posturas filosóficas y de la filosofía del derecho. Justnaturalismo, un justnaturalismo que se proyecta de muchas maneras y que por lo mismo a veces se confunde con justnaturalismos que aún pueden ser motivo de muchas críticas. Pero yo diría que es un justnaturalismo muy cercano a lo que todo ser humano es capaz de observar y de contemplar. ¿Dónde? Pues en sí mismo y en los demás. ¿Será absurdo afirmar que el ser humano es un ser sociable? ¿O será mucho más fácil aceptar, porque nuestra vivencia nos lo demuestra, que todos los seres humanos tenemos como nota distintiva la sociabilidad? Y aquí vendría lo que los filósofos llaman la sindéresis, y que tiene que ver obviamente con la ética, porque la conducta ejemplar, esa conducta irreprochable, gira alrededor de la realización del bien y de evitar el mal, y que esto está en esa sindéresis: hace el bien y evita el mal. Y parecería que el problema resulta muy sencillo, que judicial y entender lo que son los derechos humanos está íntimamente conectado. No se puede hablar de ética judicial si no admitimos la existencia de los derechos humanos. No se puede hablar de derechos humanos si no reconocemos que en la conducta de quienes imparten justicia esto esté presente. No podemos hablar de ética si no la proyectamos a las distintas actividades humanas, de modo tal que una ética abstracta que no tiene que ver con conductas de seres concretos, pues es algo que resulta verdaderamente intrascendente. Y todo ello en el marco de la sociedad. De ahí que en el esquema que voy a tratar de presentar ante ustedes diga algo sobre elementos básicos de la ética general,
haga una referencia a aspectos principales de carácter sociológico para entender que muchos de estos fenómenos, y casi diría yo todos, se tienen que dar dentro del marco de una sociedad donde obviamente existen leyes con características propias de una disciplina que está alrededor de un ser libre como es el hombre, pero que está íntimamente conectado con toda esta materia. Naturalmente, en tercer lugar, hablaré de la ética judicial y finalmente diré algo sobre los derechos humanos desde mi personal perspectiva. Pienso que todo conferencista debe ser ante todo honesto intelectualmente, y así como yo reconozco que yo solamente soy un aficionado que me acerco a la filosofía a través de las disciplinas que han ocupado fundamentalmente mi atención, sin embargo tengo que admitir, y esa es la fortuna de este diplomado, que habrá filósofos que cuando está uno en la elevación de la filosofía a veces no es tan sencillo entender. Yo pienso que para responder lo que en el fondo es una pregunta en el título del tema, tenemos que reconocer ciertos elementos que al relacionarnos nos van a ayudar a tener la respuesta. La ética judicial surge de la inquietud que se da sobre todo en los países de la cumbre iberoamericana judicial de establecer códigos que sirvan de guía, de directriz a quienes desempeñan algún papel en la impartición de justicia, y que esto es más claro en la época moderna porque la sociedad debe convencerse no solamente de la importancia de la función jurisdiccional, sino de lo que es de mucha mayor significación, que esa función cumple un papel importante en la sociedad mexicana. Al hablarse de ética judicial, esto nos conecta claramente por un lado con la ética general, por el otro lado con la sociedad, y aquí tendríamos la conexión clara con los derechos humanos. Yo me atrevo a adelantar lo que será mi respuesta. Desde la perspectiva de la ética judicial, los derechos humanos son necesarios e indispensables. Más aún, quizás exagere, pero entender algo sobre el funcionamiento de la sociedad, entender lo que es la ética, entender lo que es la ética sean mis primeras palabras de agradecimiento al magistrado Óscar Vázquez Marín, que es de algún modo el motivador de este diplomado, por haberme invitado a participar aún en lo que pues en cierto sentido tiene el honor de ser la primera conferencia de acercamiento a la materia. Debo decir también que me ha sido muy cómodo el hablar del tema que se me ha asignado, los derechos humanos en el Poder Judicial de la Federación, desde la perspectiva de la ética judicial, porque a diferencia de otras ocasiones en que me ha correspondido exclusivamente a mí hablar del tema, hoy sé que no será sino una de las expresiones que se dé a lo largo de todo este diplomado. Dentro de mis antecedentes, ustedes seguramente advirtieron que no aparecía ninguno en el que se diera a constar que he sido estudioso de la filosofía. Me he centrado un poco en el derecho y en la sociología,
Y por ello, cuando me aproximo a temas de filosofía, lo hago probablemente con la sencillez de que no es filósofo, lo que por lo menos me da la tranquilidad de que la mayoría de las personas me entienden, porque pues haciendo de esta ciencia el meollo de sus preocupaciones, les transmitirán sus propios puntos de vista y vendrán obviamente a enriquecer algo de que lo que yo soy solamente voy a apuntar. Entenderán en consecuencia que mi acercamiento partirá de esa visión práctica de quien ha estado en contacto con el derecho y con la sociedad, y que de pronto se da cuenta que esto no puede entenderse si no es a través de la ética. Y es que la ética está girando alrededor de la conducta humana. Aún veía yo algún concepto más bien descriptivo que decía que la ética es un estilo de vida que se da en una persona, que se sustenta en una especial manera de pensar y se proyecta en una conducta irreprochable de excelencia que normalmente va a coincidir con los valores presentes en una sociedad determinada. ¿Qué es ese estilo de vida y por qué se lleva una conducta irreprochable y de excelencia? Y esto nos conectaría por una parte con que en esa especial manera de pensar en que se sustenta parte de la naturaleza humana. Cuando se ven los cambios semánticos que se hicieron en la Constitución, en la reforma de 2011, algunos llegan hasta decir esa frase popular de la misma gata revolcada. Pero no es así. En el análisis cuidadoso de los antecedentes legislativos se advierte en el dictamen de las comisiones que intervinieron en la aprobación de la reforma en la Cámara de Senadores que